El abordaje de la hernia inguinal en adolescentes pues es un tema bastante controversial, que realmente discutir esto con un cirujano pediatra y un cirujano de adultos pues tenemos diferentes criterios, pero vamos a ir tratando de estadificar estos criterios y que llevemos cosas claras. Primero vamos a tomar en cuenta que la hernia es uno de los procedimientos más realizados por el cirujano. Es una de las consultas más frecuentes que vamos a tener nosotros en nuestra práctica privada, sin menospreciar a las demás especialidades, pero la cirugía de trauma es espectacularmente linda. Pero cuando nosotros salimos a la calle, probablemente sea el primer paciente que vamos a atender en una clínica, va a ser una hernia. ¿Y qué es lo que nosotros vamos a ver? Pues esto, puede ser que vaya a llegar un paciente con una hernia como esta. Si ustedes ven, tenemos una cicatriz, está ahí también, con posibilidades de que también pudiera ser una hernia. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando estamos en el hospital y vemos esto, cuando vemos esta imagen, pues todos así nos vemos. Todos al ataque dicen, ¿verdad? Cuando ven una hernia dice este es mío o no, este es mío, y empezamos a hacer así como las caritas de estos perros, ¿verdad? Y no quiero usar la palabra, pero realmente así es como nos vemos. Pero realmente así es como deberíamos de trabajar una hernia. Tenerla siempre al acecho, vigilarla, pero debemos de tratarla así. Recordémonos que hay tejidos muy finos, tenemos estructuras vitales, y sobre todo si es un adolescente, pues aún más tenemos que tratar los tejidos muy finamente, ¿no? No nos creamos un super cirujano, que todo lo podemos y todo lo hacemos. Por eso es que cuando vamos a ver a un paciente, si lo vamos a ver en una edad pediátrica o en una edad adulta, pues obviamente tenemos que ser honestos y saber si es un niño, pues tendremos que referírselo al cirujano pediatra o al cirujano de pared o al cirujano de adultos, que para eso estamos capacitados. Pero ¿cómo tratamos, por ejemplo, a un adulto o cómo tratamos a un niño? Pues realmente esto es lo que nosotros hacemos con los niños. Tratamos una hernia con una ligadura alta del saco, regularmente eso es lo que hacemos. Pero al adulto, el cirujano de adulto como que está un poquito más familiarizado para tratar este tipo de pacientes. Utilizamos mallas, tenemos como que un conocimiento un poco más amplio de las técnicas en cirugía abierta, y actualmente pues la cirugía laparoscópica ya es un gold estándar en muchos lugares para reparar una hernia inguinal. Entonces no hay mucha diferencia, diría alguien. Si es niño pues le hacemos esto, y si es adulto pues hacemos el otro. Pero cuando tenemos este cuadro y vemos que los niños y los adultos tenemos estos rangos de edades, pero ¿quién trata a este segmento de pacientes? Cuando son niños que parecen adultos, y hay adultos que parecen niños también, o sea, también tenemos los dos extremos, ¿no? Definamos primero qué es adolescente. La Organización Mundial de la Salud dice que de 10 a los 19 años se considera un adolescente. Sin embargo, los programas de cirugía pediátrica en muchos lugares, como nuestro Guatemala, tratan hasta los 12 años. Y nos llegan a las consultas externas pacientes de 12 años, 3 días, 12 años, 6 meses, que administrativamente ya no les corresponde ver a los pediatras, los tenemos que ver los adultos. Entonces, ¿qué pasa? El cirujano de adulto para viendo niños. Y entonces acá es la importancia de que nosotros tengamos que conocer cuál es el manejo de un paciente adolescente para no hacer un mal. Ahora, veamos, por ejemplo, cosas puntuales. Este equipo de handball está entre edades entre 14 y 16 años. Pero si ustedes ven al entrenador, parece que el entrenador fuera el de esa edad. Porque todos los participantes del equipo pues están entre 14 y 16 años y parecen con cuerpos ya de adultos, pesos mayores, estaturas de unos 70 muchas veces.
Pensemos que uno de ellos tiene 16 años y tiene una hernia de 2 centímetros. Piensen cuál de estas opciones que les voy a presentar podría ser la mejor para tratar a este paciente. Repito, 16 años con una hernia de 2 centímetros, con un índice de masa corporal normal. Podría ser la ligadura alta por la paroscopía, podría ser una ligadura alta abierta, abierta sin malla, abierta con malla, o la paroscópica con técnicas TAP o TEP. Y ustedes ya tendrán la respuesta de qué es lo que van a hacer con él. Y aquí va a haber controversia, obviamente, de que yo voy a hacer esto o el otro va a hacer acá. Pero por eso encontré este estudio, donde hicieron un análisis. Tomaron este paciente que les presento e hicieron una encuesta por vía telefónica. Hay un grupo que se llama Hernia Collaboration, donde empezaron a tener consenso con cirujanos, y resulta que el 65% de cirujanos de adultos utilizarían una malla y el 86% de cirujanos pediátricos harían una ligadura alta del saco, siendo el defecto pequeño entre 1 y 2 centímetros. Pero ahora vean cómo cambia si la hernia cambiara de tamaño, si va de 2 a 4 centímetros. Entonces el 100% de cirujanos de adultos van a poner una malla, van a implantar una malla, y el 81% de los cirujanos pediátricos van a hacer una ligadura alta del saco. En conclusión, el tratamiento del adolescente no está claro qué hacer con él, porque va a depender de las características de la hernia, las características del paciente, y ahí pudiéramos meter, digamos, algunos factores que, gracias al doctor Héctor Valenzuela, el comentario que nos hizo con esta plática, es que podemos hacer una serie de radiografías para ver el crecimiento óseo de estos pacientes, para ver cómo está su osificación, y si los pacientes están llegando ya a una etapa de madurez, pues con toda libertad podríamos tratarlos como adultos, que podría ser una de las conclusiones de este trabajo. ¿Cómo debemos tratar a los pacientes? Ligadura alta del saco, puede ser abierta, puede ser laparoscópica, puede ser robótica, de acuerdo a la decisión de cada uno, ¿no? Específicamente cuando son hernias indirectas. Cuando van a hacer este tipo de hernias, no va a aumentar el riesgo de desarrollar una hernia de la edad adulta si nosotros hacemos una ligadura dependiendo de la edad del paciente y las características que tenga. Va a tener mayor riesgo de recurrencias con comorbilidades asociadas. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Pacientes de 16 años son fumadores ya, y entonces vamos a recordar todo lo que ya nos dijo el doctor Valenzuela de la herniogénesis, de por qué van a tener una mala cicatrización, y pues estos son los pacientes que ya no entrarían como en una ligadura alta del saco, ¿no? Ya ven, son varios factores que tenemos que ir asociando para decidir qué vamos a hacer con este paciente. ¿Cuándo se desarrollan las hernias directas en los adolescentes? También tenemos este factor de riesgo. No solamente va a ser porque el paciente adulto vaya a estar cargando cosas pesadas, o porque va al gimnasio y porque toma pesos altos, o porque tiene otros factores, pero el paciente también, adolescente, también tiene riesgo de desarrollar hernias indirectas, y esto lo vieron específicamente, digamos, hasta el 16% de los pacientes estudiados en estos estudios, les pongo la referencia abajo, que tuvieron hernia directa, siendo la mayor incidencia en edades entre los 18 y 21 años pueden tener hernias directas. Estos pacientes definitivamente tendrán que entrar a una implantación de malla. ¿Y qué argumentos tenemos a favor de la implantación de mallas en la región inguinal? Pues obviamente lo que veníamos platicando, que sean hernias recurrentes, que sean defectos grandes, que sean obesos, que tengan cambios fisiológicos, digámoslo así, en el crecimiento óseo, que nosotros podamos ver en una radiografía, que tengan datos de herniosis,
que tengan defectos de la colágena, que estén desnutridos, etc. ¿Cómo podemos hacerlo? Podemos hacerlo por vía abierta, podemos hacerlo laparoscópico, podemos tener la técnica TAP, podemos hacer técnica TEP. La evidencia, pues obviamente, y la revisión que hay de este tema es muy controversial, pero vamos a hablar, digamos, directamente qué pacientes sí, qué pacientes no. Pues se llegó a un consenso que uno va a decidir utilizar o no utilizar una malla de acuerdo al tamaño del defecto herniario. En defectos pequeños, ligadura alta del saco; en defectos grandes, utilización de malla con técnica TAP o TEP. Tomemos al adolescente, 16 años para arriba. Si tiene menor de eso, va a depender de su talla, de su peso, de verlo como un adulto. Pero veamos qué dicen las guías internacionales. Ellos dicen no utilizar mallas entre 16 y 18 años. Esa es la recomendación que se da, a menos que haya alcanzado el crecimiento estipulado para este paciente. Tiene que ver su herencia, su genética, de acuerdo al tamaño de los papás, por ejemplo, al tipo de actividad que este paciente pues va a tener. Se sugiere utilizar materiales protésicos de baja densidad, macroporosos, parcialmente absorbibles, y de preferencia no fijarlos si es con técnica laparoscópica, para darle chance a que pudiera el paciente pues obviamente desarrollar a su cuerpo y dejar para si hay una recurrencia, pues obviamente tendrá que abordarse en su momento como fuese. Les agradezco mucho la oportunidad de poder estar acá escuchando esto. Este es un tema muy controversial, tiene para mucha discusión. Tuvimos una discusión muy bonita con los cirujanos pediatras sobre este tema y pues yo lo que les digo es que antes de operar hernia no sean como la doctora que aprendió a operar hernias, pero también aprendió artes de las ciencias ocultas en el diplomado de hernia en el que estuvimos. Así es que les agradezco muchísimo. Los dejo con Servicios Quirúrgicos, quien va a hacer la rifa de la malla que les ofrecimos. Muchas gracias.